Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a la emisión de mediodía de Noticias Caracol. Primero, la gente. Colombia está hoy en medio de la creciente tensión diplomática con Estados Unidos y con los ataques a lanchas, ahora también en el Océano Pacífico. Pero antes de hablar de esta crisis y de la afectación de la operación aérea en el país por bancos de niebla en el aeropuerto de Bogotá, vamos con una historia inédita para el país. Por primera vez, un grupo de colombianos tuvo contacto con la Estación Espacial Internacional. Se trató de estudiantes de un colegio público de Bogotá. Con ellos estuvo David Molina. David, ¿cómo se dio ese contacto y cómo seleccionaron a este colegio? Ana Milena y Cata, muy buenas tardes y un saludo especial para todos los televidentes. Pues miren, la forma en la que los seleccionaron fue prácticamente interés personal por parte del grupo de docentes y por supuesto los estudiantes, que desde hace más de 6 años tienen un grupo de astronomía y han entablado conversaciones con distinto personal de la NASA. Ese contacto empezó con una persona especial del Centro de Inteligencia de la NASA en Estados Unidos y posteriormente durante meses pasaron propuestas para entablar esa conversación. Y así fue lo que vivimos esta mañana. 10 niños, entre niñas y niños desde los 6 años hasta los 12 años, que pudieron charlar durante cerca de 15 minutos con una astronauta en órbita, un tema sin precedentes, pues nunca se había dado en un colegio público una charla con la Estación Espacial Internacional, ni mucho menos se había logrado entablar este tipo de conversaciones con menores de edad. Aquí tenemos algunos de los testimonios de eso que nos dijeron los chicos esta mañana. Tuvo algunas misiones que fueron retadoras para ella, para cambiar algún tipo de mecanismo en la nave o se haya averiado algo. Creo que estos espacios son pues únicos para los estudiantes porque es una experiencia que ya no se va a volver a repetir, solo es un evento grande en nuestra vida. Yo le pregunté que cómo se sintió la primera vez que fue al espacio. Bueno, ¿y qué te respondió? ¿Qué le entendiste? Pues que se sintió muy bien, que emocionado y pues que fue una aventura muy chévere. Ni siquiera el idioma fue una barrera para que estos pequeños interactuaran literalmente con el espacio. Más adelante tenemos todos los detalles con una muy bonita nota. Una experiencia muy inspiradora. En otras noticias, Caracol del Día. La ofensiva antidrogas de Estados Unidos y sus ataques a lanchas señaladas de transportar estupefacientes se ampliaron esta semana del Caribe al Pacífico, aún en aguas internacionales, pero cerca a Colombia, a la par con las crecientes tensiones entre los presidentes Trump y Petro. El mandatario estadounidense anticipa que están listos para avanzar con operaciones en tierra, en medio de cuestionamientos incluso desde su mismo partido republicano a la legalidad de estas acciones. Vamos a Washington con Juan Camilo Merlano. Juan Camilo, ¿cuáles son esas críticas? Margarita, lo primero es que ya son 37 muertos por estos 9 bombardeos, no solo en el Mar Caribe, sino ahora 2 recientes en la región del Océano Pacífico. El presidente Trump dice que tiene toda la autoridad, no solo para seguir ejecutando estos bombardeos, sino para dar el siguiente paso, una ofensiva en terreno. Esto mientras desde el Congreso le reclaman que tiene que tener una autorización del Poder Legislativo y que muy seguramente han muerto personas inocentes. Los 2 bombardeos recientes en el área del Océano Pacífico en un margen de 24 horas, que dejaron 5 muertos, oficializan la ampliación de la ofensiva militar de los Estados Unidos en contra del tráfico de drogas, ahora cerca a Colombia. Y es la antesala, según lo que promete Trump, de ataques en terreno. Los golpearemos muy duro cuando lleguen por tierra. Aún no lo han experimentado, pero ahora estamos totalmente preparados para hacerlo. Probablemente iremos al Congreso y explicaremos exactamente qué haremos cuando lleguemos a tierra. No estamos obligados a explicar, pero creo que lo haremos. Pero el reconocimiento del presidente Trump de que informará de alguna forma al Congreso se da al tiempo en el que las voces que lo acusan de ejecuciones extrajudiciales crecen. De las más destacables es la del senador Rand Paul, de su mismo partido republicano.
No podemos matar indiscriminadamente porque no estamos en guerra. Es una ejecución sumaria. Todos tienen derecho a juicio porque a veces el sistema se equivoca. Incluso los peores de los peores en nuestro país tienen derecho al debido proceso. En definitiva, una ejecución sin proceso no es justicia y volar barcos extranjeros es una receta para el caos. Los demócratas también han expresado reparos y buscan bloquear desde el Congreso futuros bombardeos, argumentando que Trump debe pedir autorización. Lo que sabemos es que probablemente mató a gente inocente. De hecho, ciertamente mató a gente inocente y eso arruina nuestra reputación en el hemisferio occidental y en todo el mundo. Juanita Gubertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, tiene una interpretación parecida, señalando la ilegalidad de los ataques. Hemos señalado que desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, estos ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales. En un contexto de lucha contra el crimen organizado, si es que en efecto se trata de lanchas que cargaran droga con fines de narcotráfico. Otros países también se han pronunciado en rechazo a la campaña de bombardeos de Trump. La portavoz de la Cancillería rusa tachó las acciones como una violación al derecho internacional y dijo que Estados Unidos debería adelantar una operación contra el narcotráfico en las calles de Manhattan. Lo siento, pero si Estados Unidos quiere urgentemente involucrar sus fuerzas especiales en combatir el tráfico de drogas, deberían hacer una operación especial en Manhattan. Ahí es donde realmente es horrible la situación. Downtown, Midtown, solo hay que hablar con la gente en las calles y ellos te dicen quién vende drogas en Nueva York. El uso de la fuerza por parte del ejército estadounidense genera cada vez más interrogantes. La destrucción deliberada de buques, que condenaría a la tripulación a la muerte, es contraria al derecho marítimo internacional y a la moralidad fundamental. Todo esto genera creciente preocupación en los países de América Latina y el Caribe, que en 2014 se declararon zonas de paz. Dos datos finales a propósito del rifirrafe entre los presidentes Donald Trump y el presidente Gustavo Petro. El mandatario estadounidense anunció la suspensión desde ayer de los recursos para Colombia. En ese sentido, el secretario de Estado Marco Rubio hizo una referencia a las autoridades en Colombia. Dijo que la mayoría de autoridades en nuestro país son proestadounidenses. El problema es que hay un presidente, abro comillas, lunático. Y lo segundo, el presidente Donald Trump, alrededor de las 3 de la tarde, hora del este, esos son 2 de la tarde, hora de Colombia, va a tener una mesa redonda con una fuerza de tarea para hacer frente a los carteles y al tráfico humano. Allí tiene asiento en esa fuerza de tarea el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien recordemos es quien lidera o uno de los funcionarios que lidera ese despliegue militar masivo en el Mar Caribe y también los bombardeos ahora en el Océano Pacífico. Muy seguramente hablará sobre esos bombardeos el presidente Trump. Margarita. Le recibo yo, Juan Camilo, y a propósito de eso que usted mencionaba ahora hace un instante, vamos a hablar de eso. Colombia amaneció sin ayuda de Estados Unidos, según el anuncio del presidente Donald Trump. Stephanie Valencia, ¿en qué consiste esa asistencia y qué alternativas habría para nuestro país? Ana Milena, buenas tardes. Mire, es un escenario de gran incertidumbre para el país y también para el sector defensa. La suspensión de esos recursos podría representar la mayor pérdida de asistencia económica que recibe Colombia por parte de uno de sus mayores aliados estratégicos en la región. Pero hay un historial económico que queremos mostrarles de los desembolsos que ha venido haciendo ese país a Colombia, que en el 2023 registra un desembolso de 708 millones de dólares, alrededor de 2,7 billones de pesos para financiar programas y actividades en Colombia. Para el 2024 desembolsaron 720 millones de dólares y en el año fiscal 2025 esa cifra se redujo a mucho más de la mitad. Según esa entidad, este año pasaron a desembolsarle a Colombia 232 millones de dólares, que representa un 67% menos a lo que se giró el año pasado. En este momento, lo que tenía presupuestado para el 2026 Estados Unidos girarle a Colombia, que posiblemente sea suspendido tras el anuncio del presidente Trump, son 208.775 millones de dólares destinados específicamente a programas de inversión en seguridad nacional, a control internacional de narcóticos y al programa de financiamiento militar en el extranjero. Esto dijo el ministro o exministro de Defensa, Diego Molano, sobre cómo podría afectar a nuestro país no recibir estos recursos. Uno, un debilitamiento de los soldados y policías de Colombia.
porque hay menos armas, menos recursos, menos apoyos. En la policía particularmente, quien tenía no solo las fuentes de cooperación de Estados Unidos tradicionales, sino, por ejemplo, el de la agencia INL, especialmente con los helicópteros Black Hawk y con toda la lucha antinarcóticos, va a ser imposible reactivar cualquier programa que permita no solo ahora erradicar, sino hacer las actividades de control a la salida de puertos y marítimas que se venían desarrollando con la policía y con la Armada y en colaboración con otras policías de América Latina. Quizás la Policía Nacional sea la institución más afectada con este recorte de recursos, teniendo en cuenta que parte de las aeronaves que ellos tienen no son nacionalizadas, le pertenecen a los Estados Unidos y están en esa modalidad de acomodato y podrían ser retiradas en cualquier momento. Pero en general a las fuerzas militares también les afectaría en el tema de mantenimiento de aeronaves, también en la capacitación y el entrenamiento de fuerzas especiales, e incluso nos dicen en las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación en esa lucha antidrogas, que son financiadas también por los Estados Unidos. En este momento el Ministerio de Defensa no sabe con exactitud qué recursos les van a ser retirados, porque nos dicen que hay unos contratos y unos acuerdos firmados a varios años que no se pueden disolver de un momento a otro, pero hay otros que en efecto llegan a modo de recursos. En este momento evalúan si podría haber otro país en la región que pueda asumir esas inversiones en nuestro país para poder sustituir ese hueco que quedaría en la lucha antidrogas, o si por el contrario deberían continuar en esa lucha contra el narcotráfico con menores recursos. Stephanie, gracias. Y ex cancilleres reaccionaron al aumento en el tono del enfrentamiento entre Estados Unidos y Colombia. Hicieron un nuevo llamado a mantener las relaciones diplomáticas. Las primeras reacciones a los descalificativos del presidente Donald Trump no solo fueron del presidente Gustavo Petro, sino también de la Cancillería, quien rechazó los ataques al mandatario colombiano. El presidente de la República ayer fue insultado por parte del presidente Trump y obviamente nosotros tenemos que expresar nuestro rechazo frente a esas declaraciones, pero para mantener obviamente la relación en buen estado, nosotros tenemos todo el tiempo una relación bilateral que hoy está en buenos términos. Sin embargo, para ex cancilleres, la relación entre ambos jefes de Estado no pueden guiarse por las redes sociales y se deben priorizar los canales diplomáticos. La dirección de la política internacional no se puede hacer a base de peroratas, a base de discursos improvisados, de declaraciones hechas en un momento de ánimo especial. Es una cosa demasiado delicada para manejarla así, en esa forma a la ligera, como ambos mandatarios lo están haciendo. Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos tienen una historia larguísima de éxitos, de alianzas estratégicas que lamentablemente ahora se ven quebradas. Literalmente la tensión no podía estar más alta en cabeza de sus jefes de Estado, el presidente Trump y el presidente Petro. Pero en esta tensión, para ex cancilleres, los perjudicados son ambos países que buscan un control conjunto contra el narcotráfico. Es absolutamente contraproducente para los Estados Unidos la suspensión de la ayuda, porque la ayuda que se ha dado por parte de los Estados Unidos es una ayuda fundamentalmente contra el narcotráfico. Entonces, si se suspende la ayuda, se disminuirá necesariamente la capacidad de Colombia para poder actuar en ese sentido. El presidente Gustavo Petro ha advertido que se defenderá ante instancias judiciales estadounidenses de los comentarios del presidente Donald Trump. 12 de la tarde, 46 minutos. Falsas enfermeras lograron con engaños entrar a una vivienda de 2 adultos mayores y se robaron joyas y dinero. Les contamos la historia. No son enfermeras, son ladronas. Estas mujeres ayer ingresaron a la casa de 2 adultos mayores que estaban en una cita médica. Engañaron a la empleada y robaron lo que encontraron. Y ella las dejó ingresar y entraron a la cocina. Una de ellas pidió con urgencia el baño y la otra la embolató en la parte de atrás de la casa. Con los uniformes y documentos de una entidad de salud, se ganaron la confianza de la mujer. Le dijeron que venían a visitar a mi mamá, que estaba enferma, que venían a traerle un mercado
y ellas iban con una orden de compensar. En los videos se observa cómo una de las delincuentes requisó cada mueble y cada rincón hasta encontrar los objetos de valor. Robó plata, se robó ya una joya, se robó también pertenencias de mi papá y después bajaron, se fueron y las estaba esperando un carro. Con el botín en mano salieron y rumbo al vehículo que las esperaba en una esquina. Esta misma banda ha robado en otros sectores de Bogotá y siempre sacando provecho de sus falsos uniformes para así engañar a sus víctimas. Ya a esta hora la Aeronáutica Civil reporta que a lo largo de la mañana hubo 98 vuelos afectados por la densa neblina que se registró en la madrugada de hoy sobre el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Entre estos 98 vuelos, 26 fueron cancelados y los demás han sufrido retrasos incluso de varias horas. El cierre de la terminal aérea por al menos 3 horas retrasó la llegada y salida de vuelos desde Bogotá, que es punto central de todas las operaciones aéreas del país. Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, Cartagena, Bucaramanga y Pereira son algunas de las ciudades más afectadas por la contingencia. Por eso hacemos ahora un recorrido por varias de estas ciudades para ver cuál es el estado de la operación en sus aeropuertos. Iniciamos en Barranquilla con Margarita Ariza. ¿Cuál es el reporte que tiene del aeropuerto de Barranquilla, Margarita? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En total, 8 vuelos afectados con esta situación que se presentó más temprano en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. De estos 8 vuelos, 4 provenían de la ciudad de Bogotá. 4 de Bogotá, 2 cancelados, 3 retrasados. Uno de estos llegaba de San Andrés. Los vuelos cancelados estaban previstos para las 10:39 de la mañana y 1:08 de la tarde. También se hubieron afectados vuelos de salida, todos con destinos a la ciudad de Bogotá. 2 fueron cancelados y 1 se encuentra retrasado. Los 2 vuelos cancelados estaban previstos para salir a las 11:19 de la mañana y a la 1:43 de la tarde. Se espera que próximamente pues estén reprogramando estos vuelos, pero nos vamos con más información con Valentina Gallego en Cali para que nos cuente cómo está la situación en el aeropuerto de esa capital. Margarita, televidentes, desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón afirmaron que fueron 3 vuelos los reprogramados con destino a la ciudad de Bogotá. Alrededor de 159 personas afectadas de la aerolínea JetSmart. Lo que dicen también es que hace aproximadamente 3 horas ya está con completa normalidad operando este aeropuerto. Sin embargo, uno de esos 3 vuelos reprogramados aún no ha podido salir para la ciudad de Bogotá. Lo que dicen es que nunca se había visto una neblina a tal nivel como la que se vivió en horas de la madrugada. Lo que se espera es que en las próximas horas pueda salir el último vuelo que está todavía en este momento en Alfonso Bonilla Aragón, pero también en el aeropuerto Río Negro hay afectaciones y allá está nuestra compañera Mariana. Adelante. Valentina, afectaciones en el aeropuerto de Río Negro y también de la ciudad de Medellín. Para el caso del aeropuerto internacional José María Córdoba fueron 7 vuelos cancelados saliendo para Bogotá y también 7 cancelados que llegaban de la capital del país, así como 22 vuelos con retrasos. Y para el caso del Olaya Herrera, el aeropuerto acá en la ciudad de Medellín, fueron 10 vuelos cancelados, 5 saliendo para Bogotá y 5 también provenientes de esta ciudad, de la capital del país. Hay que decir que también hubo afectaciones por las condiciones climáticas desde acá, de la ciudad de Medellín, por lo que fueron afectados más o menos unos 22 vuelos saliendo desde acá, desde la capital de Antioquia. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 1:00 p.m. Los pagos o transferencias que se hacen a través de Breve, Nequi o DaviPlata podrían tener un impuesto según un borrador del decreto nacional. Laura Rojas, ¿cuál sería el alcance de esta medida y para quiénes aplicaría? Stephanie, buenas tardes. Arrancamos con esta pregunta. ¿En riesgo el nuevo sistema de Breve? Porque así como usted lo acaba de decir, hay un borrador de decreto que es polémico porque este busca una retención en la fuente de 1,5% para quienes hagan esas transferencias a través de los comercios. Lo que dice este polémico proyecto es que se hace a través de estas transferencias electrónicas que se hacen, como lo habíamos visto a través de Breve, estos pagos que son sistemas de pagos inmediatos que se hacen pues a través de las transferencias digitales y las billeteras digitales. Por eso se habla que se puede tener ese impacto a través de Breve y estas billeteras digitales. Aclara
el borrador de decreto. ¿Por qué? Para equiparar lo que en este momento funciona. Y es que esos pagos que se hacen a través de tarjetas débito o crédito ya tienen esa retención en la fuente de 1,5% y se busca equiparar entonces lo que se paga ahora con este nuevo sistema. Otra pregunta que también queda en el aire es que si afectaría a pequeños negocios, en este caso a tiendas de barrios, peluquerías o zapaterías. Diferentes sectores hablaron sobre esta posible medida. Según explica el Ministerio de Hacienda, el cobro de retención en la fuente de 1,5% afectará los pagos por venta de bienes y servicios que reciban los establecimientos por medio de billeteras digitales, tarjetas virtuales, transferencias electrónicas u otros medios similares. Además, el borrador de decreto indica que busca equiparar este tipo de pagos que son novedosos con los pagos tradicionales que se hacen con tarjetas físicas de crédito o débito y que ya venían pagando esa misma retención en la fuente. La retención en la fuente afecta a quienes prestan servicios o venden bienes. Es decir, no van a ser las personas que están efectuando los pagos las que van a verse afectadas por la retención. El anuncio no cayó bien entre los expertos del sector financiero, quienes temen que esto termine afectando no solo a grandes comercios y empresas, sino a los pequeños negocios que también reciben este tipo de pagos y transferencias. Las consecuencias de continuar con este impuesto a breve serían gravísimas. Un desistimiento de los comercios por adoptar un sistema de pagos que en última está diseñado para beneficiarlos, invitarlos a la formalidad financiera. Debe entonces resolverse la discusión de cómo se evita que las personas naturales estén gravadas, digamos, con estas retenciones. Esa, digamos, es verdaderamente la problemática. Muchos consideran que esto es un golpe a breve, el sistema que facilita los pagos y transferencias y que lleva apenas 3 semanas de vida. La mejor herramienta tributaria que puede tener un país es que su sistema de pagos fluya. Y por eso gravarlo es absolutamente incongruente. Yo supongo que es el desespero ante la calamitosa situación fiscal, qué pena decirlo por tercera o cuarta vez, que tiene el gobierno nacional buscando recursos por todas partes. Para Fedesarrollo, este tipo de medidas desincentiva el uso de medios electrónicos, fomenta el retorno al uso de mucho más dinero en efectivo y encarece las operaciones financieras para hogares y pequeños negocios, justo cuando el país necesita avanzar hacia una economía más eficiente. ¿En qué punto estamos? Ese borrador de decreto está sujeto a comentarios. Sin embargo, se espera que este viernes el ministro de Hacienda lo firme porque de momento está por fuera del país. Laura, es que la facilidad de uso y el acceso gratuito son precisamente las claves que han permitido la masificación de las billeteras digitales y de las transferencias de dinero en todo el país. Pasar del uso del efectivo a estos nuevos medios electrónicos ha sido fundamental en el diario vivir de la gente y también para los pequeños negocios. En Colombia cada vez son más las personas que en su día a día prefieren pagar mediante billeteras digitales y no con dinero en efectivo. Aunque el efectivo sigue presente, plataformas como Nequi, DaviPlata, Lulobank, Nu y muchas otras respaldadas por ahora con el nuevo sistema de pagos inmediatos Breve están cambiando la forma de mover el dinero. Pues en este momento como 2.000. Yo tengo. ¿Y por qué ya no utilizas efectivo? Porque todo lo pago por Nequi o por las llaves. Estamos viendo una oleada de inseguridad, pero tremenda, entonces uno evita cargar efectivo para no ocasionar de pronto robos, que no le ocasionen a uno robos. Según datos de las propias plataformas, Nequi ya tiene 26 millones de usuarios, de los cuales cerca de 4 millones son emprendedores que usan la app para recibir pagos de sus pequeños negocios. DaviPlata, por su parte, supera los 19 millones de clientes. Pues yo vendo aguacate, papaya, piña, mango, un 30% en Nequi, sí. No todo el mundo, porque es que la mayoría de los compradores acá son gente ya mayores. No, aquí se recibe desde 1.200 esto porque la mayoría no tiene efectivo, entonces, ay, ve ese 1.200, pues le toca a uno. Los negocios populares ya sienten el cambio, cada vez más clientes piden pagar desde alguna aplicación que llevan en su celular y los comerciantes se han adaptado a esta nueva realidad digital que para ellos también tiene beneficios, especialmente porque no tiene sobrecostos ni cargas tributarias. Sí, claro, casi siempre, casi todos los días. O sea, manejo muy poco efectivo, sino la mayoría en Nequi. Como un 50%. ¿Le pagan? Sí, Nequi y DaviPlata. Todos los servicios se pagan en Nequi,
manos, uñas, pies, todo. Ahorita nadie está utilizando efectivo. El efectivo sigue en los bolsillos de la gente, pero en menor cantidad. Y esa es precisamente la idea de estimular estas novedades tecnológicas. Por eso algunos ya no se imaginan vivir sin estos modernos métodos de pagos digitales. Una tendencia que crece en el mundo y que parece no tener marcha atrás. Unos 6 minutos en otros temas. La Corte Constitucional avaló la ley que protege a las personas suplantadas y que terminan reportadas en centrales de riesgo. ¿Qué dice la norma y cómo se puede proteger a las víctimas? Acá les contamos. Ana ha vivido un suplicio por la suplantación de su cuenta bancaria. Es muy engorroso. Realmente yo hice un proceso en el que primero con el banco traté de que el banco pues me respondiera. Ellos simplemente decían que eso fue algo que era completamente ajeno a ellos. No, casi que no me dan como los soportes de quiénes fueron los que hicieron. Me hicieron, lo único que me dieron fue un soporte de la IP de un computador donde lo hicieron, pero pues no me dijeron exactamente porque fue un retiro a un número de plata. ¿Cuántos años duró, digamos, este tipo de reclamación? 2 años en total. La Corte Constitucional avaló la ley que busca proteger a las personas suplantadas y que terminan reportadas en las centrales de riesgo. Con esta determinación, operadores y entidades financieras deberán suspender cobros mientras se da un pronunciamiento de la justicia. Así como hacen efectiva la protección de los derechos de las víctimas de los delitos, en especial a la protección de su honra, su buen nombre, de su patrimonio, a la reparación y a obtener una resolución definitiva de las controversias. La Corte se refirió a la tecnología usada en las suplantaciones. La suplantación de identidad digital puede ser a través de cualquier tipo de tecnología existente o que exista en el futuro para el manejo de mensajes. Aclaró desde qué momento debe cesar el reporte negativo y los cobros ante la acción de la delincuencia. Basta la presentación de la solicitud de corrección del dato que haga el titular, acompañada de los soportes necesarios. Respecto del artículo 8º, la Corte estudió el deber que tienen los operadores, las entidades y establecimientos de suspender de manera inmediata el cobro del bien o servicio una vez son informados de la suplantación de identidad con el aporte de la denuncia penal y los documentos de soporte. Esta suspensión incluye el cobro de los intereses, gastos de cobranza y demás que se pudieran haber generado. Esta ley pasará a manos del presidente de la República y una vez la firme entrará en vigencia. A propósito, las denuncias por suplantación de identidad van en aumento en Colombia. Según la policía, este año se han reportado cerca de 40.000 casos, pero la cifra podría ser mayor por las trabas que enfrentan las víctimas al denunciar. Cada hora, 5 personas denuncian haber sido víctimas de la suplantación personal y la suplantación cibernética en Colombia. En el caso de la suplantación digital, este año se han registrado casi 4.000 casos, según el Centro Cibernético de la Policía. Sus tarjetas de crédito, sus contraseñas, inclusive las imágenes de sus documentos de identidad, y con esto el delincuente posteriormente tiene la facilidad de suplantar a la persona y generar productos financieros, préstamos y demás que le puedan generar una favorabilidad a este delincuente para acceder a los recursos a nombre de esta persona víctima. ¿Por qué el ciudadano es tan vulnerable ante estas clases de estafa? Hemos identificado pues que la persona por lo general no tiene como la identidad de los riesgos que se presentan al entregar la información. Vemos como las personas publican abiertamente sus documentos de identidad, sus imágenes en redes sociales, como a través de una llamada entregan fácilmente las contraseñas de sus productos financieros. Entonces hay una falta de conciencia en el manejo de la privacidad de nuestros datos. Pero los delincuentes también se las arreglan para estafar a sus víctimas, suplantando las huellas dactilares y hasta la cédula. Los delincuentes le ponen sus fotos para reclamar créditos. Procede a poner su foto en esa cédula y cuando va a hacer el proceso de acreditación o del registro biométrico ante el banco, pues es la cara del delincuente. Es decir, que procedo a realizar toda la actividad de validación con la cara del delincuente. Entonces hemos identificado donde, por ejemplo, una misma cara del delincuente está asociada a varios números de cédula o a varios datos de diferentes personas. Ya los bancos están tomando unas medidas frente a esto. Para las autoridades, denunciar es clave. Sin embargo, para muchas víctimas hacerlo es una verdadera tortura. Inicialmente este proceso no ha sido nada fácil.
pero afortunadamente he contado con personas idóneas que me han ayudado en este proceso, como son los especialistas en lo cibernético. Data Crédito creó un nuevo filtro de seguridad para evitar que estos casos sigan en aumento. Cada vez que se detecta un caso por suplantación, activamos alarmas para que tanto el ciudadano como la entidad tengan conocimiento del caso activo. Según el Centro Cibernético de la Policía, en lo corrido de este año ya son cerca de 100 los ciberdelincuentes que han sido sorprendidos a través de las redes estafando y suplantando a las víctimas en Colombia. La Corte Suprema de Justicia acaba de avalar la extradición de Giovanni Andrés Rojas, conocido con el alias de Araña y quien era integrante del Comando de Frontera, una disidencia de las FARC. Está requerido por el Distrito Sur de California por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas. Su captura fue polémica porque se encontraba en medio de una negociación de paz a través del Comando de Frontera que él dirigía. La Corte Suprema de Justicia ha enviado este expediente al presidente de la República, quien será en últimas quien determine si él será presentado ante las autoridades de Estados Unidos para que responda por los delitos por los que es requerido. A esta hora es noticia la aprehensión de menores por el delito de homicidio en Barranquilla y su área metropolitana. En lo que va de 2025 ya son 16 los adolescentes que han quedado a disposición de autoridad competente, según el reporte que ha entregado en las últimas horas el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el general Edwin Urrego, quien además indicó que entre los aprendidos hay 2 jóvenes vinculados a homicidios en los municipios de Soledad y Malambo y 4 que estarían relacionados con el asesinato de 2 adultos mayores en el norte de Barranquilla. Indican las autoridades además que estas personas, estos menores, estarían siendo instrumentalizados por bandas criminales como los Pepes y los Costeños. A esta hora en Bucaramanga, colectivos feministas y defensores de derechos humanos piden justicia por la muerte de Cindy Sánchez a manos de su pareja sentimental en el barrio Kennedy. Según sus familiares, el hombre y la víctima acababan de sostener una fuerte discusión por una escena de celos cuando minutos después Cindy dormía fue atacada con arma blanca por su esposo. Los gritos alertaron a la comunidad que mientras el hombre intentaba huir lo persiguieron hasta el CAI, donde finalmente se entregó a la justicia y fue capturado. Los 3 hijos de la víctima serán entregados por el ICBF a su abuela materna, mientras se espera la audiencia de legalización de captura del responsable que tiene antecedentes por violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria. Mucha atención que a esta hora es noticia en Antioquia la captura de 2 hombres y la aprehensión de 3 menores de edad por ser supuestos responsables del homicidio con machete de un joven de 17 años en la comuna 13 de Medellín. Según las investigaciones, el crimen se produjo en julio de este año en medio de una riña motivada por un reto viral en redes sociales conocido como cortes. Adicionalmente, las autoridades revelaron que los señalados detenidos tenían antecedentes por riñas y lesiones personales en distintos puntos del occidente de Medellín. Los jóvenes eran grabados y difundidos en distintas plataformas digitales para ganar seguidores y likes. A esta hora la policía de Cundinamarca reporta la desarticulación de una organización conocida como Los Lisos. Este nombre lo reciben debido a la manera como escapaban de las autoridades y también al constante cambio de viviendas para evadir a la propia policía. Dice el comandante de la policía en Cundinamarca, el coronel Mauricio Herrera, que esta organización era liderada por un hombre conocido como alias Mauricio, un hombre que tenía varios antecedentes incluso por homicidio. Fueron capturadas 3 personas por orden judicial y uno más de ellos notificado en centro carcelario y penitenciario. Estas personas tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir, hurto agravado y tráfico y comercialización de armas de fuego. En el operativo fueron incautados varios teléfonos celulares que son clave en este momento para la investigación. 1:15 p.m. Noticias Caracol habló con la familia de la estudiante de la Universidad Nacional asesinada en el Cauca en medio de un secuestro. Su hermano asegura que el cuerpo de la joven presentaba al parecer esquirlas de granada y pide que se esclarezcan las circunstancias de su muerte. ¿Qué más dice la familia? Alfonso Cárcamo. Tatiana, muy buenas tardes. Hablamos concretamente con Richard Tobar, el hermano de Angie Paola, quien le reveló a Noticias Caracol
cómo se encuentra su familia. Asegura que están devastados y sumergidos en un dolor inmenso y un daño irreparable. Pero en medio de todo ese sufrimiento están pidiendo a las autoridades justicia en este caso y celeridad para encontrar rápidamente a los responsables y saber qué fue lo que pasó. Aseguró también que el jueves de la próxima semana, Angie Paola será enterrada en su natal departamento de Nariño. Richard Tobar, hermano de la estudiante de 26 años que fue asesinada en medio de un secuestro en Cauca, recuerda con profunda tristeza algunas de sus últimas palabras. Hermano, haz las cosas hoy. Ve por tus sueños hoy. No dejes las cosas para el mañana. Los sueños de Angie Paola, estudiante de Ingeniería Administrativa de la Universidad Nacional, se apagaron el pasado 27 de agosto, cuando fue secuestrada de regreso a Medellín, donde iniciaría sus prácticas profesionales. Ella estaba muy feliz por volver. Y obviamente siempre decía, ya voy a cumplir mis metas, voy a graduarme por fin. Richard relató lo que hasta ahora son solo hipótesis. Contó que las disidencias de las FARC interceptaron a su hermana, junto con otro compañero, en límites entre Popayán y Piendamó. Grupos al margen de la ley, disidencias de las FARC, los obligan a bajar del vehículo en el que transitaban y los obligan a subirse a otro vehículo. Después de eso, aseguró, se encontraron con el ejército. Hubieron, como te digo, cruces de disparos, hubieron enfrentamientos y se encontró un vehículo totalmente incinerado. Y lo único que el ejército al siguiente día se pronunció diciendo que este vehículo incinerado, dentro de ese habían 4 cadáveres totalmente calcinados, que estos cuerpos correspondían a personas que pertenecían a estas disidencias de las FARC. La familia de la víctima espera los resultados de la investigación. El informe todavía no está completo, la investigación todavía no está finalizada, pero si hay indicios de que hay esquirlas de granadas. Los cuerpos también tienen heridas de bala. Y piden justicia. Pedirle al Estado, al gobierno, al Ejército Nacional, a estos grupos armados, que nos digan realmente qué fue lo que pasó esa noche. Angie será sepultada el jueves de la próxima semana en su natal departamento de Nariño. Hay que decir que el cuerpo de Angie Paola será entregado a su familia el próximo lunes, mientras que la Universidad Nacional aquí en la ciudad de Medellín pues convocó a un evento, a una jornada en honor a ella el día de mañana. Alfonso, gracias. Y atención a esto porque una comunidad espiritual fue intervenida por la Fiscalía en Pacho, Cundinamarca. Su líder, que ofrecía cursos sobre conexión astral, es investigado por presunta trata de personas y explotación de sus seguidores. El hombre que ven en pantalla es Oscar Darío Forero Usma, quien dice trabajar en una etnia indígena del Putumayo. Esta imagen corresponde a la audiencia de imputación de cargos en su contra por el delito de trata de personas. La investigación empezó hace varios años, tiempo durante el cual le hicieron seguimientos, y hay esta grabación de una conferencia donde invitaba a la conexión espiritual. Y Oscar Forero. Pero ya llegó el momento de despertar, ahora es el momento de poner los pies en la tierra, despertar y escuchar la sabiduría ancestral que un pueblo como el pueblo Siobaín tienen, una sabiduría que comparten generosamente, cotidianamente con nosotros. Pero esos llamados a compartir la sabiduría indígena terminaron, según la Fiscalía, en trata de personas en una finca ubicada en el municipio de Pacho, Cundinamarca. Allí era donde el hombre ofrecía cursos espirituales que al parecer iban más allá de una conexión astral. Propició encuentros de jóvenes universitarios con taitas indígenas en el Putumayo para que ellos los guiaran en la toma de la vida del yaqui y ayahuasca. Este grupo comenzó a adquirir una connotación de organización coercitiva destructiva, denominada secta, comúnmente como se conoce, dado que su fin real era el logro de poder de dominio del señor Forero Usma sobre sus adeptos.
Según la Fiscalía, la investigación empezó cuando recibieron una llamada desde la finca de Forero de alguien que denunciaba que estaba retenido contra su voluntad y que lo tenían trabajando sin remuneración. Con malos tratos, amenazas, y les señalan que si desean desistir del grupo o la secta, pueden sufrir algunos daños. Según las denuncias, el líder habría usado engaños, abuso de confianza, presión psicológica y manipulación espiritual para someter a las personas, mayormente jóvenes universitarios. Para el supuesto sometimiento, el detenido iniciaba convenciendo a las personas de la importancia del yagé para luego involucrarlos presuntamente con su grupo. Luego captaba a las personas por medio de reuniones en las que les daba a conocer el propósito de su proyecto, especialmente durante los llamados protocolos, que eran una especie de terapia que él tenía personalmente con cada víctima, donde le sacaba información personal con la cual posteriormente utilizaba y con manipulaciones e ideas ajenas a la realidad convertía a las víctimas en seres vulnerables y fácilmente manipulables. Según la Fiscalía, Óscar Forero tiene investigaciones por hechos similares en Ecuador, país del cual salió cuando la justicia inició una indagación en su contra. En Colombia, la Fiscalía argumentó la acusación por trata de personas diciendo que la sometía a labores de trabajo no remunerado. Forero no aceptó los cargos imputados y pese a que la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en su contra, la juez del caso decidió que enfrentara el proceso penal en libertad. Desde el Valle del Cauca insisten al gobierno nacional en la necesidad de la firma para avanzar con la cofinanciación del tren de cercanías. El gobierno departamental y las alcaldías de Cali y Jamundí enviaron una carta llamando la atención sobre las demoras. María Juliana Reyes, ¿qué dice la carta? Stephanie, televidentes, muy buenas tardes. Pues es una carta que se redactó el pasado 17 de octubre y está dirigida a la directora del Departamento Nacional de Planeación, también a la ministra de Transporte y al ministro de Hacienda, donde les piden un especial apoyo para que se puedan expedir esos documentos que hacen falta y que necesitan la firma por parte del gobierno nacional para avanzar en el proyecto del tren de cercanías. Es preciso manifestar que desde el mes de septiembre el Ministerio de Transporte anunció que para este mes de octubre se daría esa firma y finalmente se daría el aval para la cofinanciación del tren de cercanías por parte del gobierno nacional. Sin embargo, faltan pocos, al menos 16 días para el 8 de noviembre y que no interfiera la ley de garantías en este proyecto. Pero yo creo que las diferencias políticas, las diferencias que podamos tener no pueden perjudicar a un departamento, a una región con las obras prioritarias que van a generar desarrollo económico, social, ambiental. Solo falta el aval técnico de Mintransporte, el aval fiscal de Minhacienda y un COMPES de Planeación Nacional. Y esto debe ocurrir antes del 8 de noviembre. De lo contrario, todo el proceso del tren se puede atrasar hasta junio del año entrante después de la ley de garantías. Nosotros desde Cali, desde el Valle, reiteramos nuestro compromiso con este proyecto. Miren, la inversión a este proyecto es de 12 billones de pesos, de los cuales el 70% estaría a cargo del gobierno nacional y el 30% ya lo tienen las alcaldías de Jamundí, Cali y también la gobernación del Valle del Cauca. Por eso están insistiendo en que se acelere la firma de este convenio, de esta cofinanciación para avanzar con el tren de cercanías, un proyecto que lleva más de 10 años construyéndose para la región. Ahora una muy buena noticia de salud que tiene que ver con inteligencia artificial puesta al servicio de la gente. Esto sí que nos gusta, doctora Fernanda, buenas tardes. Y sí que es una buena noticia, muy buenas tardes para todos. Específicamente está puesta al servicio de las enfermedades raras o huérfanas. Se trata de Ofelia, con quien usted o cualquiera que desee hacerlo puede interactuar a través de un chat de WhatsApp, tal y como lo hacemos con nuestros familiares y amigos. Ofelia es experta en estas condiciones poco frecuentes y la idea es que a través de unas preguntas que ella le va haciendo en el chat pueda orientarlo para saber si usted o su hijo o quien lo necesite tiene o no síntomas que puedan ser sospechosos de alguna de estas enfermedades. Será una gran ayuda para todos estos pacientes que tardan años en ser diagnosticados. Ella es Yuri y es el espejo de miles de pacientes que con una enfermedad rara pasan años de médico en médico antes de saber qué tienen. Mi diagnóstico es una acondroplasia metafisiaria de Smith.
Es una enfermedad que hace aproximadamente 3 meses me dieron el diagnóstico. Llevo 20 años buscando el diagnóstico, como en el proceso. Hasta este año fue que fue descubierto. A este arduo, largo y doloroso proceso le han dado un nombre: la Odisea Diagnóstica. Esa Odisea Diagnóstica, por ejemplo, en Bogotá, estamos hablando de una ciudad con mucha infraestructura y capacidades, el promedio son 61 meses, o sea, 5 años se demoran entre que empiezan los síntomas y que les dan el diagnóstico. Pero existen grupos de enfermedades que pueden ser más de 15 años que se demoran haciendo el diagnóstico. Muchos terminan en el psiquiatra, ¿no? Porque les dicen, no, vea, usted váyase para el psiquiatra porque definitivamente aquí no tiene nada físico, eso debe ser un problema suyo mental. Aunque las enfermedades sean raras, estamos hablando de cerca de 8.000 condiciones diferentes que terminan afectando en el mundo a más o menos 400 millones de personas. La mayoría padecen en silencio, sin el tratamiento adecuado. Es una enfermedad que es de nacimiento, de niña y de siempre, mejor dicho, venía con malformación de manos, malformación de pies, convulsiones. Tuve un infarto en el 2018, o sea, son una serie de cosas que venía presentando. Fue un proceso bastante largo, difícil y todo salía súper bien, o sea, nunca salía nada. En Colombia pueden llegar hasta 3 millones de personas que tienen enfermedades raras. Hoy en día, según el ministerio, hemos encontrado más o menos 100.000 pacientes, así que nos queda por encontrar casi 2 millones de pacientes que andan por ahí con la enfermedad rara y no saben qué tienen. Para solucionar esta realidad y reducir el tiempo de espera en el diagnóstico, la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas y Medicina Genómica lideró la creación de Ofelia, una herramienta de inteligencia artificial fácil de usar con la cual las personas pueden conversar a través de WhatsApp. Yo el primer chat lo hice el 19 de agosto de este año. Por lo menos yo escribí hola, entonces ella me dice ya, hola, soy Ofelia, bueno. Sí, que Ofelia es un sistema que me hace una encuesta en donde me calcula el riesgo de que yo tenga o no una enfermedad rara. No hace diagnósticos, pero sí me dice que hay un riesgo mayor o menor de tener una enfermedad rara. Cuando me da un riesgo alto, lo que hacemos es conectarla con una médica genetista experta en enfermedades raras para que ella sea la que haga la atención y haga el diagnóstico. Ofelia, que lleva alrededor de 6 meses al servicio de la gente, fue decisiva en el proceso de Yuri. La recomiendo porque pues ayuda mucho y la verdad pues a mí no me gustaría que de pronto otras personas estén pasando por una situación similar y aún no haya como un diagnóstico. Y hoy en día pues como la tecnología, o sea, todo ha avanzado mucho y le ayuda a uno mucho. Sí, la recomiendo. Es muy fácil de utilizar, ella te da las indicaciones, simplemente tienes que responder. Esto no tiene ningún costo para el paciente, ni en la atención, ni en la consulta, y la idea es simplemente acercar a los pacientes a llegar más rápidamente al diagnóstico, luego ya serán sus médicos tratantes los que deciden qué van a hacer con ellos. El WhatsApp para chatear con Ofelia es 300-929-2969 y para profesionales de la salud, por ejemplo en regiones de difícil acceso a un genetista, a través de la página de internet se puede realizar la encuesta y con la ayuda de esta herramienta detectar si por ejemplo un niño que asiste a crecimiento y desarrollo tiene banderas rojas para una enfermedad rara. Gracias a Yuri por compartir su historia. Como ella me dijo, llevo conociendo esta enfermedad toda la vida porque me ha acompañado, pero es un gran alivio darle nombre. Eso da claridad y define un mejor camino para el manejo. Les cuento que Ofelia en estos pocos meses que lleva de creada ya ha identificado a cerca de 30 personas con enfermedades raras que no sabían de su condición. Les ahorró un largo camino, así que tenemos una nueva aliada. Feliz tarde. Feliz tarde, doctora. Gran herramienta para quienes aún no encuentran esa respuesta. 1:30 de la tarde, Bogotá se convierte por estos días en la capital del café porque inició en Corferias Cafés de Colombia Expo 2025, una feria que reúne a más de 150 expositores de diferentes partes del país. Luisa Polo, ¿cuáles son las novedades que trae el sector cafetero?
Catalina, buenas tardes para todos. Mire, a esta hora de mediodía hay lleno total aquí en la Feria de Expo Cafés 2025 y este es uno de los escenarios novedosos, el Coffee Land. ¿Qué pasa aquí? Se realizan esas Coffee Party y además emprendedores de todos los territorios caficultores dan la pruebita de su café, de sus selecciones especiales y aquí se reúnen alrededor de la música y un buen café para disfrutar de esta feria. Esto dijo el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros y también la líder de Café Buen Día sobre esas nuevas tendencias de consumo. Una celebración de lo que nos une, que es el café. Y además, en esta feria ustedes van a tener un mensaje totalmente distinto. Las ferias siempre han llamado a nuestros comités departamentales, a nuestros cafeteros, a la industria que rodea el café. Pero además en esta ocasión estamos llamando cada vez más al consumidor a que venga y explore la variedad de perfiles sensoriales que hay detrás de una taza de café. Cómo esos perfiles sensoriales representan cada uno de los terrenos en los cuales se cultiva. El café de la Sierra Nevada de Santa Marta, el café del norte de Santander, el de Risaralda, el del Huila. Las Coffee Party es la nueva tendencia de entretenimiento de las nuevas generaciones, donde buscan conectar, socializar y tener experiencias diferentes alrededor del café. ¿Qué características tienen? Que son unas fiestas, son fiestas en la mañana, pues en el día, son fiestas sin licor y al final es el café es el gran protagonista de estas Coffee Party. Ustedes ven en pantalla en este momento un café selecto del Cauca. Estas son algunas de las muestras que están dando aquí en esta feria de café del 23 al 26 de octubre para que se animen a visitar y probar lo mejor del café colombiano. Gracias, Luisa. Tráigase algo de café desde allá. 1:32 p.m. Un colegio en la localidad de Puente Aranda vivió un momento único. Sus estudiantes hablaron en vivo con un astronauta desde la Estación Espacial Internacional. David Molina, ya usted nos había adelantado algo, pero cuéntenos más detalles. ¿Qué colegio fue? ¿Cómo se logró esta conexión con el espacio? Y lo mejor, ¿qué dicen los estudiantes? Ana Mile, un saludo nuevamente y un saludo para todos los televidentes. Pues mire, se trata del Colegio de Cultura Popular IED en la localidad de Puente Aranda, en el sur de Bogotá. Eso fue una gestión completamente autónoma por parte del profesorado y también los diferentes estudiantes. Ellos tienen una pasión enorme por la astronomía y hace más de 5 años que ellos tienen un club especial en donde precisamente menores de edad se meten allí para, por supuesto, hablar del cosmos y tienen entrevistas, foros y demás cosas. Pero este enlace fue posible gracias a esa gestión que viene dándose durante meses. Primero, hablaron con un agente especial de la NASA que en tierra coordina todos esos tipos de expediciones y misiones y posteriormente se hizo la postulación del colegio, se recibieron distintas preguntas y los estudiantes quedaron fascinados. En el siguiente informe les contamos los detalles. Como si las estrellas y el espacio hubiesen estado más cerca que nunca. El Colegio de Cultura Popular en el sur de Bogotá fue testigo de un único y maravilloso encuentro. 10 estudiantes de la institución pudieron charlar con la astronauta americana Sina Cartman, geobióloga de la NASA y directora de la misión SpaceX Crew 11, que durante varios minutos se enlazó desde el espacio con la Tierra. ¿Cómo describirías la sensación de servir aquí desde el espacio y cómo cambia tu perspectiva de nuestro planeta? Esta es mi primera vez aquí en el espacio, pero se sintió como pura aventura. Nunca olvidaré el momento en el que floté en un transbordador. Se necesita mucho entrenamiento. Y así, sucesivamente 9 alumnos más, por cerca de 15 minutos, charlaron con Sina. Todo un hito al tratarse de la primera vez que una institución educativa pública del país logra entablar contacto con la Estación Espacial Internacional en órbita. La Tierra a 400 kilómetros de altura. Siento un gran orgullo por nuestros estudiantes.
Un esfuerzo mancomunado entre los docentes y alumnos que durante meses planearon esta conversación. En abril comenzó todo este proceso en el que nos comunicamos, nos conocimos, dimos toda la información del colegio, de nuestro proyecto, de nuestros niños y pues fuimos finalmente seleccionados para poder cumplir este sueño de comunicarnos en directo con nuestra astronauta que es Tina Carman. Ella salió al espacio en su misión el 1 de agosto de este año y es la única mujer que hace parte de esta tripulación y es la comandante. Inspiración para toda una generación que soñó y no vio muy lejano hablar con alguien en el espacio. No, me parece excelente, pues primero que todo por Colombia y por Bogotá, ya que pues no solo el colegio queda bien, sino también todo Colombia. Y no solo eso, sino que nos da la oportunidad a nosotros, a los jóvenes, de interesarnos más en el tema y también tal vez salir más astronautas en un futuro. Es algo inspirador, es algo único poder ver cómo una mujer a pesar de todo no se detuvo, sino que siguió a pesar de ser la única, marcó huella y siento que eso es abrir camino para las mentes de las jóvenes hoy y demostrarles que todo es posible y que sus sueños, por más locos que sean o por más que vayan solas, todo es posible. Ni el cosmos está demasiado lejos para soñar tan grande como niños y niñas pueden hacerlo. 1:46 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Desde China, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció que ya tiene un borrador de proyecto de ley para que se avale una Asamblea Nacional Constituyente. Rocío Franco, ya fue radicado y ¿qué dice? Pues el ministro de Justicia dice que es una propuesta para que la acoja el pueblo y la justifica señalando que hay bloqueos institucionales y la necesidad de reformas sociales. Dice que este borrador de proyecto de ley de Asamblea Nacional Constituyente sería para reformar toda la Constitución sin revocar el Congreso de la República y teniendo como límites los tratados internacionales y que tampoco se podría retroceder en los derechos fundamentales. Analistas sostienen que esta propuesta del Gobierno Nacional es inviable. Convocar una Asamblea Nacional Constituyente requiere de consensos nacionales. En esta oportunidad, 9 meses del cierre del gobierno, el presidente y su gabinete y su gobierno debería estar presentando los resultados de los 3 años largos de la gestión, pero decidieron plantear una Asamblea Nacional Constituyente que no tiene consensos, que no tiene los tiempos para surtir 4 debates de mayorías calificadas en el Parlamento de Colombia. Esto tiene sin duda una alta dosis de condimentos electorales pensando en el 2026, en las elecciones de Congreso y presidenciales, porque quien motiva a ese sector, que es el presidente Gustavo Petro, no puede presentarse a las elecciones. Este borrador de proyecto, que tiene 23 páginas, contempla la necesidad de reformas sociales a la seguridad social, al trabajo, a la vivienda, a la elección de los magistrados. Señalan que sería por meritocracia, plantean también un fortalecimiento de la jurisdicción constitucional y que el presidente de la República podría intervenir en la política monetaria, pero respetando la independencia del Banco de la República. Buenas tardes. Arrancamos el radar de la política de hoy con la consulta del pacto histórico, porque quedan solo 3 días para que se abran las urnas donde los electores van a recibir este tarjetón y los candidatos Carolina Corcho e Iván Cepeda, recordemos que Daniel Quintero renunció, están en sus últimos actos de campaña. Ayer precisamente fue el cierre de campaña en Bogotá de Iván Cepeda en un centro de eventos en el occidente de Bogotá. Estuvo acompañado por la mayoría de la bancada del pacto histórico y cientos de sus seguidores. Juan David Ríos estuvo allí y nos envió este reporte. Hoy nos encontramos con el precandidato presidencial Iván Cepeda, que justamente este domingo sería la votación de la consulta del pacto histórico. Precandidato, gracias por estar aquí en Noticias Caracol y queremos conocer a fondo esas propuestas que usted tiene, por supuesto, para llevar a la presidencia. Usted me hablaba de 3 frentes. Uno, el primero, un frente ético, ¿no? Sí, primero es la revolución ética. Yo considero que la sociedad colombiana tiene una situación de postración moral. Nosotros vamos a llamar a
una revolución y una rebelión ciudadana contra la corrupción. Eso quiere decir que hay un sistema nacional contra la corrupción y eso tiene obviamente un diseño que ya hemos ido esbozando. Hay otra revolución, otro frente que es el económico y social. ¿Cómo no? Yo quiero iniciar preguntándole, por ejemplo, esas propuestas para la soberanía alimentaria, para la situación que se vive muchas veces en pueblos apartados del país. Sí, ahí la cuestión es la siguiente. Nosotros creemos que la reforma agraria debe avanzar hacia una revolución agraria, lo cual significa convertir la economía campesina y la economía agropecuaria en el motor de la economía. Y eso querría decir no solamente entregar tierras, hacerlas productivas, sino resolver esa distancia que hay entre el campo y la ciudad. Sí. Y eso se logra a través de un programa de vías terciarias, del impulso de la economía campesina, dotándola de no solamente subsidios, sino crédito, en fin. Iván Cepeda, aquí en Noticias Caracol. Juan David, gracias. Y Carolina Corcho, por su parte, está atendiendo las últimas entrevistas y preparando su cierre de campaña, que será hoy a las 5 de la tarde. Mañana estará muy temprano en Cora Bastos. Esta es la invitación que está haciendo a sus seguidores. Jueves 23 de octubre, 5 de la tarde, en el Centro de Convenciones de Cafán, La Floresta. Les invito a mi cierre de campaña. Rumbo al 26 de octubre, donde vamos a ganar. Camino a la primera mujer presidenta de Colombia. Ni un paso atrás. Les espero mañana en Cafán La Floresta. Y vamos a hablar ahora de Germán Vargas Lleras, sí señores, porque apareció esta valla. La siguiente, aquí la ven ustedes, está ubicada sobre la avenida de Los Cerros en Cali y dice Germán es el man. Se ve ahí junto al senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, que está aspirando al Senado nuevamente. Precisamente él es el autor de esta iniciativa. Nos dijo que con esta valla recoge el sentir de muchos colombianos que piensan que el ex vicepresidente es un líder muy preparado para esta difícil tarea. Vargas Lleras, recordemos, no ha hecho ningún anuncio en este sentido porque está enfocado por ahora en su familia y en su salud. Esa es la explicación del senador. En los territorios se insiste en el nombre de Germán Vargas como candidato a la presidencia. Por eso hemos decidido presentar esta propuesta al país, que Germán Vargas es el hombre idóneo, el independiente, el preparado, el que ha demostrado ejecución de los proyectos sociales y de interés del país. Y vamos a hablar ahora de Juan Carlos Pinzón, que tuvo reunión con los presidentes y juntas directivas de los principales gremios exportadores del país, los no mineroenergéticos. Después de esa agenda que adelantó en Washington, la capital estadounidense, sostuvo esta conversación que ustedes están viendo con los representantes de los sectores que resultarían más afectados en medio de esta crisis con el presidente Donald Trump. Estaba el sector bananero, el de las flores, los aguacates, la trucha, la caña de azúcar. Él los convocó a estos líderes gremiales no en términos políticos ni de campaña, sino como un ex embajador. Y vamos ahora a hablar de Juan Daniel Oviedo, que anunció que los consejeros de juventud que acaban de ser electos este pasado domingo van a tener asiento real en el Congreso, los que fueron elegidos en Bogotá, a través de las unidades de trabajo legislativo de sus listas al Congreso. Así lo explica. Los consejos de juventudes no son de adorno, por eso queremos expresar nuestro compromiso para que los consejeros locales de juventud que han sido elegidos el pasado 19 de octubre formen parte de las unidades de trabajo legislativo de nuestros 3 representantes a la Cámara por Bogotá del movimiento Con Toda por Bogotá: Paula Moreno, Antonio Perry y Carlos Forero. Juan Daniel Oviedo está precisamente en el Congreso de Camacol, en Barranquilla, donde estará participando en un panel de precandidatos junto a otros aspirantes a la presidencia. Hasta aquí el radar de la política. María Camila, gracias. A la 1:54 avanza el Congreso de la Cámara Colombiana de la Construcción, en el que se hace una radiografía de este sector clave para la economía nacional. La noticia a esta hora es que se abre una nueva opción de crédito para comprar vivienda en Colombia. Luisa Fernández, ¿de qué se trata? Mire, Lucía, son 2 razones. La primera, que el sector de la construcción y la vivienda en el país, como lo ha dicho el presidente de Camacol desde aquí, desde su congreso en Barranquilla, está en una profunda crisis. Se están vendiendo en los últimos 3 años la mitad de lo que vendían en años anteriores. Y además, no se está atendiendo principalmente a las familias más vulnerables del país. Por eso, desde aquí, plantean varias de las soluciones. Una de esas las tiene el Fondo Nacional del Ahorro, que aseguró que ya tienen casi lista
está la propuesta para que se le otorgue el 100% del crédito del total de las viviendas BIS, que son las viviendas de interés social, y las viviendas VIP, que son las viviendas de interés prioritario, para esas familias más vulnerables, que son las que tienen ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos. Si están afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, pues podrán adquirir un crédito de hasta el 100%. Esto dijo la presidenta de ese fondo. ¿Por qué no financiar el 100% a las familias? Porque si una familia me puede pagar un arriendo de 700, 800 mil pesos y eso es mucho más que la cuota que me pagarían por el financiamiento de un 100% de la vivienda, ¿por qué no llevar nuestro financiamiento hasta el 100%? Y en eso es lo que estamos trabajando y esperamos, Dios mediante, en el primer trimestre del siguiente año o comenzando el año, esperamos lograr lo que podamos financiar ese 100% a las familias que quieran comprar una vivienda de interés social o una vivienda de interés prioritario en la entidad. Mire, pero el presidente de Camacol también respondió a esto y aseguró que a falta de políticas públicas para la vivienda en el país, los bancos, los gremios, los empresarios también están comprometidos en ofrecer tasas de interés muy por debajo o menores a las que hay en este momento para que más familias puedan acceder a esos créditos y a las viviendas. Esto dijo el presidente de Camacol. Todas las iniciativas que busquen profundizar las oportunidades de bancarización de los hogares para acceder a un crédito hipotecario valen. Ya el Fondo Nacional de Ahorro presta hasta el 90% del valor de la vivienda, lo que significa que los hogares necesitan poner un 10%, y como han anunciado aquí en el Congreso Colombiano de la Construcción, las normas especiales de esta institución financiera también les permitirían llegar a prestar hasta el 100%. Mire, en la tarde de hoy aquí en el Congreso de Camacol habrá también un debate presidencial con varios de los candidatos, lo dijo ya mi compañera María Camila Roa, estará entre ellos Juan Daniel Oviedo, precandidato presidencial, y van a hablar de varias cosas. La primera, las salidas para el sector de la construcción, que lleva 2 años consecutivos en cifras negativas y no ha podido recuperarse. Hoy se están vendiendo viviendas en una cifra parecida a la de 2014, es decir, hace más de una década. Por eso, medidas urgentes solicitan desde aquí, desde el sector, y están en lo que pueden trabajando en eso los empresarios. Estaremos aquí en el Congreso muy atentos a lo que suceda en la agenda de la tarde. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 224, mucha atención porque hace pocos minutos se presentó una balacera en el norte de Bogotá que dejó varios militares heridos. Juan Andrés Beltrán, ¿qué fue lo que pasó? Buenas tardes. Mire, se trata de una operación que estaba desarrollando el Ejército Nacional, puntualmente el Gaula Militar, en el barrio Masurena, al norte de Bogotá. Estaban intentando capturar a una persona que al parecer detectó la presencia de los uniformados y les disparó. La información preliminar señala que 3 militares resultaron heridos, 2 de ellos en sus piernas y otro más en el abdomen, que por fortuna tenía su chaleco de protección. Sin embargo, estos 3 militares fueron trasladados a centros asistenciales. También la información preliminar señala que la persona por la que iban fue capturada y en este momento se encuentra en proceso de judicialización. Se espera que en los próximos minutos haya un pronunciamiento oficial por parte del Ejército Nacional. Y estaremos atentos, Juan Andrés, gracias. Hablamos ahora de Magdalena y Guajira, que son los departamentos que más han sufrido los coletazos de la tormenta tropical Melissa aquí en el Caribe colombiano. En las últimas horas, un fuerte aguacero inundó más de 10 barrios en el municipio de El Banco Magdalena, incluido el centro histórico. A esta hora se realiza el censo de las familias afectadas. Barrios como este en el norte del Banco Magdalena parecían ríos por las intensas lluvias de las últimas horas. El agua llegó al 1,5 metros de altura en algunas zonas y afectó varias viviendas. La comunidad trató de rescatar algunos enseres y alimentos. El agua daba casi al pecho, arriba así donde uno le llegan los senos y a los hombres la tetilla. Eso era impresionante. Y la corriente ni se diga. Por favor, nosotros también somos colombianos y tenemos los mismos derechos que tienen los del interior del país. Que vengan. Vengan, que aquí nosotros estamos, le podemos demostrar. Miren, ahí se les va a enseñar el video de cómo está en la calle. 2 colegios quedaron bajo el agua y tuvieron que suspender la actividad académica. Varias vías también resultaron inundadas. Quiero que a nosotros el gobierno nos ayude en este camino que en verdad lo tenemos deterioradamente, no podemos sacar los alimentos, ni ir ni venir. Y entonces quiero que el gobierno departamental los ayude a nosotros con esta vereda de los Sabanales. La gobernación y la defensa civil intentan llegar a la zona. Sectores como el centro, la plaza de mercado y algunos barrios
de acuerdo a los reportes, manifiestan algún tipo de afectación. Nuestros voluntarios ya van a realizar desplazamiento hacia esos sectores para poder verificar cuál es la situación. Estamos coordinando en cumplimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo todas las labores de coordinación y todas las labores de articulación entre el orden nacional y las autoridades municipales. Por eso exhortamos a que muy pendientes de la activación de los protocolos de atención de emergencias. Con el banco, ya son 7 los municipios del Magdalena, incluida Santa Marta, que han resultado afectados por la tormenta Melissa. Y a esta hora hay 2 noticias en Santander: la designación del nuevo alcalde de Bucaramanga y las afectaciones por la tormenta tropical Melissa en 6 municipios que deja 800 personas damnificadas. Natalie Ramos, buenas tardes, adelante. Hola Ana Mile, buenas tardes, saludo para usted y para los televidentes. Sí, mire, hace minutos la gobernación confirmó que el nuevo alcalde designado de Bucaramanga es Javier Sarmiento Olarte, también encargado en algún momento del Ministerio de Justicia y del Derecho. Es abogado santanderiano con más de 16 años de experiencia en el sector público, manejando temas como los derechos humanos, la paz, la justicia y la defensa nacional. En alguna oportunidad también se desempeñó como director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, pero ahora último estaba como procurador delegado para el seguimiento del acuerdo de paz. Estará en el cargo al menos durante 2 meses mientras se definen la fecha definitiva de las elecciones atípicas. Ahora, el coletazo de la tormenta tropical Melissa afecta sobre todo a Santander en la zona norte, esto es en la provincia de Mares, casi todo el Magdalena Medio, pero ojo que también la Oficina de Gestión del Riesgo confirmó que Melissa está agudizando las lluvias que se registran en el sur del departamento, donde hay cierre en carreteras secundarias y terciarias que mantienen incomunicadas a las comunidades campesinas de Suaita. Después de la tormenta continuarán las lluvias, sobre todo con alerta en ríos como el Carare, el Opón, el Magdalena y el Suárez. Son los municipios de Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Puerto Parra, Carmen y San Vicente de Chucurí, que limitan con el sur de Bolívar y Cesar, en los que las lluvias se intensificaron causando inundaciones que afectan a unas 500 familias solo en Barrancabermeja. Quedaron sin colchones, sin camas y todo, pero hay gente buena que todavía asisten sobre esta tierra. En Carmen de Chucurí, las vías para las comunidades campesinas están intransitables por deslizamientos de tierra. Estamos en plena cosecha de café y de cacao y no tenemos la oportunidad de tener maquinarias para poder subsanar todo lo que ha hecho en estos momentos el invierno. La conexión con Carmen de Chucurí también se encuentra afectada por derrumbes y los agricultores reportan daños en las zonas más alejadas. Seguimos trabajando fuertemente para resolver estas dificultades o emergencias que desafortunadamente, porque las lluvias persisten en el territorio, no ha sido fácil. Oficina de Gestión del Riesgo explicó que Melissa además intensificó las lluvias en la zona sur de Santander y en la provincia García Rovira. Han colapsado alcantarillados, sistemas de alcantarillado, lo que han generado inundaciones, especialmente en el municipio de Barrancabermeja, también en el municipio de Málaga, Santander, se presentó el mismo fenómeno. Las autoridades avanzan en el censo de damnificados y confirmaron que hay cerca de 800 personas afectadas en la región y que después de la tormenta continuarán las lluvias hasta la segunda semana de diciembre. Y a toda máquina trabajan 80 personas para atender la emergencia registrada en la vía férrea del Metro de Medellín y habilitar nuevamente el paso de los trenes la próxima semana. Sin embargo, a esta hora sigue lloviendo. Mariana Rodríguez, ¿cuál es el panorama? Buenas tardes. Tatiana, buenas tardes. Usted lo ha dicho, sigue lloviendo en la capital del departamento de Antioquia, pero también continúan estos trabajadores del Metro de Medellín y el área metropolitana trabajando fuertemente para poder habilitar esta vía férrea ya la próxima semana entre lunes y martes. Lo que estamos viendo en este momento son trabajos que corresponden a esa estabilización del talud. Son, digamos, bultos con toneladas de material para poder estabilizar el terreno y luego entonces proceder a hacer el relleno de la socavación, de tal manera que sea seguro que transiten por allí los trenes del metro de la ciudad. A continuación les contamos bien en qué consisten estos trabajos.
Ya son 4 días de esta contingencia en el metro de Medellín, generada por una socavación súbita en la vía férrea. La meta de la empresa antioqueña es habilitar el tramo Aguacatala Poblado entre el lunes y martes de la próxima semana. Las obras van bien. Se han presentado fuertes lluvias, eso puede interrumpir. Pero hoy, por ejemplo, que tenemos un solazo tremendo y un calor tremendo, no se ha parado y con lluvia tampoco se va a parar. La prioridad es restablecer rápido el servicio en su totalidad. Son 2 frentes trabajando las 24 horas y los esfuerzos de estos días se han concentrado en estabilizar el talud entre la vía del tren y el río Medellín. Uno para estabilizar hacia el río, para evitar que las filtraciones penetren a debajo de la vía férrea. Y allí estamos colocando unas grandes bolsas con 1 tonelada de material, se colocan allí con maquinaria pesada y esas bolsas son una medida de mitigación temporal y eso nos ayuda a contener y poder operar la semana entrante de manera segura. Cuando se estabilice el talud, seguirá el lleno de la socavación, el trabajo más minucioso y determinante para poder habilitar el paso de los trenes. Allí no podemos simplemente volcar material para llenar, sino que tenemos que hacer capas, etapas con diferentes espesores y diferentes durezas y diferentes consistencias, incluso con geotextiles, para poder garantizar la rigidez en la parte inferior y la flexibilidad que requiere la parte superior para el paso de los trenes. El metro estima que son 150.000 usuarios afectados cada día en las estaciones Poblado y Aguacatala por la interrupción del sistema de transporte. Además, recordó que los buses de Metroplus dispuestos en ambas estaciones para el transbordo gratis permanecen activos. Entre tanto, desde la madrugada permanece cerrada la vía panamericana entre Cauca y Nariño. Las difíciles condiciones de invierno generaron la caída de piedras sobre la calzada, bloqueando el tránsito. A esta hora las autoridades hacen lo posible con maquinaria amarilla para recuperar la movilidad. Fernando Rojas, ¿qué otros detalles se conocen? Stephanie, muy buenas tardes. Mire, nuevos detalles. Se conoce que en este punto de Mojarras, sobre la vía panamericana que comunica a Nariño con Cauca, la misma comunidad, los mismos usuarios de la vía, pues abrieron un pequeño espacio para permitir que algunos vehículos puedan movilizarse. Esto pues se ha hecho de manera informal, mientras la maquinaria de Invías llega totalmente hasta la zona y pueda dar apertura total precisamente de esta vía. Durante toda la mañana de hoy, desde la madrugada de hoy mejor, pues miles de vehículos se han visto represados en este sector del departamento del Cauca, esperando que precisamente Invías de Cauca y Nariño puedan dar solución a esta problemática. Los usuarios de la vía panamericana entre Cauca y Nariño se encontraron con la presencia de más de 200 metros de piedra y tierra que cayeron sobre la vía en el sector de Lorenzo, corregimiento de Mojarras, municipio de Mercaderes, generando el cierre. Empezó la temporada de lluvias en estos corredores viales y desde luego estas afectaciones que son concurrentes. Ya el operador de Invías de la seccional Nariño, de la seccional Cauca, se encuentran adelantando ya las labores de remoción de estas grandes rocas. Son miles de viajeros los que han quedado represados en la vía. El Invías ha desplazado operarios y maquinaria en el sector Pasto-Mojarras, exactamente en el kilómetro 99, en donde hemos tenido una emergencia por el desprendimiento de bloques de gran tamaño. Ante la necesidad de llegar a sus destinos, los mismos usuarios de la vía removieron algunas piedras y de manera informal abrieron un estrecho paso a un carril. Sin embargo, las autoridades advierten sobre la necesidad de mejorar la infraestructura de este sector. Que se mejore la infraestructura de vías, que se mejore toda la logística de este corredor, que es muy importante, porque es que definitivamente por aquí pasa todos los productos que van a nuestro vecino Ecuador y pues hacia el sur. Yo pienso que es hora de pensar en un gran proyecto vial. Una nueva variante que nos permita tener vías alternas de desfogue para la carga que viene de Nariño, que abastece todo el sector, todo el centro del país. Policía de Tránsito y Carreteras recomienda hacer pare en Popayán o en El Bordo, en el sentido norte-sur, o en Remolinos, en el sentido sur-norte, y anunciaron que en el transcurso del día sería abierta nuevamente la vía. A las 2 de la tarde, 36 minutos, vamos al aeropuerto El Dorado en Bogotá, donde centenares de pasajeros permanecen varados por la cancelación y retraso de varios vuelos tras la suspensión de la operación aérea por la densa neblina. Daniel Ortiz, usted está allá. ¿Cómo está la situación en este momento? ¿Qué dicen las autoridades aeronáuticas?
Ana Milena, 49 vuelos retrasados con algún tipo de demora y adicionalmente 16 que han sido cancelados durante esta jornada es el panorama en ese momento en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Decenas de familias han llegado durante toda esta jornada para tomar sus vuelos tanto nacionales como internacionales y se han encontrado con esta noticia de la cancelación o demora de sus vuelos. Todo eso porque el aeropuerto estuvo cerrado hasta las 8:20 de la mañana y esto generó entonces retrasos en los itinerarios. Julián León, usted es uno de los viajeros afectados. Bienvenido a Noticias Caracol. Cuénteme, ¿qué le dijeron? ¿Ustedes para dónde van? Vamos para Santa Marta y pues estamos aquí parados esperando a ver qué nos solucionan. Ya nos aplazaron, el vuelo era para hoy y nos aplazaron hasta mañana. Entonces estamos peleando a ver que nos solucionen lo del hotel y todo lo demás para poder viajar. Gracias, Julián, por estar en Noticias Caracol. Y como la situación de él, son decenas de familias las que siguen en este lugar. Muchos han tenido que esperar en los pasillos, no les dan solución. Algunas aerolíneas lo que les han dicho es que les van a reprogramar los vuelos para mañana o incluso para el sábado. Por eso, la preocupación de los viajeros en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Son las 2:38, vamos a regresar a Corferias porque desde hoy se realiza Expo Dos Ruedas, una feria dedicada a las motos y a la movilidad alternativa. En su segunda edición reúne más de 2.000 vehículos expuestos y las últimas novedades de este sector. Regresamos con Luisa Polo para que nos cuente sobre esta feria. Catalina, ahora nos vinimos a uno de los pabellones para montarnos en moto y una de las novedades que trae esta feria Expo Dos Ruedas es la movilidad eléctrica, la movilidad sostenible. Son más de 2.000 unidades entre motos, como usted lo decía, también bicicletas, patinetas expuestas, exhibidas aquí en esta feria. Vamos a hablar con Jair, uno de los expositores. ¿Cuál es la apuesta de movilidad sostenible y desde cuánto me puedo comprar una moto de estas? Desde hoy mismo puedes comprarla con nosotros o con cualquiera de los que estemos acá. Tenemos 18 referencias diferentes y pues la idea es que podamos, digamos que nuestra promesa de valor es democratizar la movilidad eléctrica, es decir, encontramos patinetas desde 800.000 pesos, bicicletas desde 1.300.000, motos desde 1.800.000. Eso permite que sea de muy fácil acceso para personas de estrato 0, 1 y 2. Muchas gracias. Y ustedes ven en pantalla que aquí se reúnen toda la cadena alrededor de los motociclistas, indumentaria, ruedas. También una de las grandes apuestas es la seguridad vial y por eso durante toda esta feria se van a realizar diferentes talleres de seguridad vial con los motociclistas del 23 al 26 de octubre. Gracias, Luisa. 2:40 p.m. Caracol Televisión recibió un reconocimiento de la Corporación Matamoros por su labor social y corporativa mediante alianzas que han sido indispensables para el bienestar de soldados que han sido heridos en combate y de las familias de aquellos uniformados que perdieron la vida defendiendo al país. Les contamos más. Para decirme todo va a estar bien. Estos son los rostros de una guerra intensa, dolorosa y despiadada. Cientos de militares y policías han perdido la batalla peleando hasta el final. La Corporación Matamoros, a puertas de cumplir 40 años de trabajo, sigue apoyando a quienes dan la vida por el país. Invitamos a todos los colombianos a apoyar a nuestra fuerza pública, a apoyar a nuestros soldados y policías de la patria que se sacrifican por nosotros, por protegernos, por nuestro bienestar y nuestra tranquilidad. Y no solo ellos, sus familias también se sacrifican. Año tras año, la corporación ha apoyado los sueños de quienes son realmente héroes, uniformados que han quedado heridos en combate, muchos de ellos en condición de discapacidad, pero también ha sido la mano amiga de las familias que han enfrentado la soledad y la muerte de miembros de la fuerza pública. Se ha aliado con más de 100 empresas para ampliar su espectro y poder ayudar a más personas. Y ahí está Caracol Televisión, está El Espectador, está Blue Radio, que siempre han estado ahí con nosotros, que nos apoyan, nos acompañan, nos ayudan a promover todos nuestros eventos como la carrera por los héroes. Los programas de educación, deporte, empleo y alojamiento de la Corporación Matamoros han sido apoyados por estas alianzas que marcan la diferencia haciendo el bien. Entre ellas está Caracol Televisión, que además recibió un reconocimiento por su labor social. Apoyar a los hombres y mujeres, a los miembros de las fuerzas militares heridos, a sus familias cuando pierden la vida, es parte de la integralidad de Caracol. Nuestra misión es informar,
es contarle al país lo que pasa en Noticias Caracol, pero Caracol Televisión como empresa también entiende que nuestro papel y nuestra responsabilidad es apoyar de manera corporativa ese tipo de iniciativas. Hasta hoy, la corporación ha otorgado más de 6.000 becas de educación básica, media y superior para los hijos de militares y policías que perdieron la vida cuidando al país y a los colombianos. El Mundo Hoy nos trae un momento histórico entre el Papa León XIV y el rey Carlos III del Reino Unido. La advertencia de Nicolás Maduro sobre sus misiles antiaéreos rusos y el viaje del secretario de Estado de Estados Unidos a Medio Oriente para tratar de evitar la anexión de Cisjordania y mantener el frágil cese al fuego con Hamás. Empezamos con lo último, que llega de Estados Unidos, donde la Casa Blanca volvió a pronunciarse sobre las tensiones con Colombia. Vamos a Washington con Juan Camilo Merlano. Juan Camilo, ¿quién habló? Margarita, habló la portavoz de la Casa Blanca, la secretaria de prensa del presidente Trump, Caroline Leavitt, en una conferencia de prensa hace tan solo unos minutos. Le preguntamos a Leavitt si es posible un desescalamiento de tensiones entre el presidente Trump y el presidente Petro, tomando en cuenta los comentarios, los insultos que han intercambiado en los últimos días. Ella respondió con un tono que deja claro en el que no hay voluntad de desescalamiento e incluso dijo que cree que el presidente Trump no está interesado en eso. Escuchemos. No creo que estemos viendo un desescalamiento por parte del desquiciado líder de Colombia en este momento y francamente no creo que al presidente le interese eso en este momento. Ayer habló de esto y no tengo nada que agregar a sus comentarios. Dos datos. En este momento el presidente Trump se encuentra encabezando una reunión sobre resultados de su gobierno en la lucha contra los carteles del narcotráfico y acaba de destacar que los carteles son el Estado Islámico, el grupo terrorista Estado Islámico, pero en el hemisferio occidental, como parte de esta campaña, de esta ofensiva que lleva no solamente con bombardeos en el Mar Caribe, sino también en el Océano Pacífico. Y a propósito de esto, en las últimas horas se produjo otro hecho curioso, y es el vuelo de 2 bombarderos. Salieron desde una base en Texas, dejaron sus radares encendidos en todo momento, por tanto, fuentes abiertas de inteligencia pudieron hacerle seguimiento a estos 2 bombarderos y volaron hasta muy cerca de territorio venezolano. Se cree que a unos 80 kilómetros de territorio venezolano, y de un momento a otro dieron vuelta atrás estos 2 bombarderos. Recordemos que hace tan solo unos días se había presentado una situación muy parecida con otros 2 bombarderos tipo B-52H, que posteriormente el Comando Sur y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos habían informado que estaban haciendo un vuelo de demostración. Pues probablemente este también fue otro vuelo de demostración, pero aún más cerca de territorio venezolano. Juan Camilo, pues a propósito de esas maniobras que muchos analistas consideran como maniobras de intimidación, el líder venezolano Nicolás Maduro dijo que cuenta con más de 5.000 misiles Igla-S rusos para la defensa antiaérea de su país. Según Maduro, están ubicados en puestos clave para garantizar la paz, la estabilidad y la tranquilidad del pueblo. La declaración se produjo mientras la Fuerza Armada Nacional Bolivariana inicia ejercicios militares en varios estados con zonas costeras, como La Guaira, Miranda, Anzoátegui, Carabobo, Falcón y Zulia. Pero esto fue lo que dijo Maduro. Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Iglas, y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 Iglas en los puestos claves de la defensa antiaérea para garantizar ¿qué? La paz. El Papa León XIV y el rey Carlos III, líder de la Iglesia Anglicana del Reino Unido, protagonizaron un momento histórico, una oración conjunta en la Capilla Sixtina, la primera desde el cisma que apartó a la corona inglesa del catolicismo. Desde Ciudad del Vaticano, Marina García, de la Alianza Informativa Latinoamericana, tiene los detalles. Así es, ha sido una jornada histórica aquí en el Vaticano, bajo los famosos frescos de Miguel Ángel y acompañados tanto por el coro de la Capilla Sixtina como por el coro de la Capilla de San Jorge de Windsor. Los reyes de Inglaterra, Carlos III y Camila, han realizado un rezo conjunto con el Papa León XIV que no veíamos desde hace 500 años, desde que en 1534 la Iglesia Anglicana se separó de la de Roma. La ceremonia, que ha durado unos 30 minutos, ha mezclado aspectos
de la tradición tanto católica como anglicana, y de hecho supone el primer gran acercamiento, un punto de inflexión entre las dos iglesias que marca un antes y después en sus relaciones. De hecho, para la ocasión se han expuesto dos importantes tapices tejidos a partir de los diseños que Rafael, el gran genio del Renacimiento, dejó hace 5 siglos y que se podrán ver durante los próximos días en la visita a la Capilla Sixtina. Se han dejado unos días más debido a su gran importancia y a su gran valor. Pero la jornada de hoy comenzaba con una audiencia privada previa a este gran evento en la Capilla Sixtina entre el Papa León XIV y los reyes de Inglaterra, en la que se han intercambiado varios obsequios, y ha continuado luego también después de este rezo conjunto con otro evento ecuménico en la Basílica Papal de San Pablo de Extramuros, donde el rey de Inglaterra, Carlos III, recibe el título de cofrade real. En definitiva, una jornada llena de eventos muy importantes en las relaciones entre la corona de Inglaterra y el Vaticano, y desde aquí Marina García les devuelve la línea al estudio. Marina, gracias por el reporte. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó como un acto inamistoso las sanciones impuestas por Estados Unidos a las dos principales petroleras rusas y confirmó que el encuentro con Donald Trump se canceló. Según Putin, sería un error celebrar una cumbre sin tener certeza de que habrá algún resultado, algo como lo que pasó en Alaska. La Casa Blanca, sin embargo, no descartó del todo que ese encuentro pueda producirse más adelante. Las relaciones entre Washington y Moscú se tensaron por la negativa de Putin a ceder sus pretensiones territoriales en Ucrania, y ahora la imposición de sanciones a las petroleras Rosneft y Lukoil son un nuevo y contundente obstáculo. Estados Unidos advirtió a Israel sobre las graves consecuencias de su intención de anexionar a la Cisjordania ocupada. El presidente Donald Trump aseguró que incluso podrían quitarle el apoyo. El secretario de Estado Marco Rubio se sumó a la comitiva de funcionarios de alto nivel que están en Israel e intentan mantener el frágil acuerdo de cese al fuego con Hamas. Las intenciones de Israel de anexionarse Cisjordania amenaza el acuerdo de paz promovido por el presidente Donald Trump en la Franja de Gaza. Israel avanza en el Parlamento para aprobarlo. Este miércoles 2 proyectos sobre el territorio fueron votados y aprobados preliminarmente. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, previo a su llegada a Israel, alertó sobre la amenaza que la decisión significa para el acuerdo. Creo que el presidente ha dejado claro que no es algo que apoyaríamos ahora mismo, y creemos que incluso amenaza el acuerdo de paz. Ellos son una democracia, van a tener sus votaciones y la gente va a asumir esas posturas, pero en este momento es algo que creemos que podría ser contraproducente. Sin embargo, Rubio, a su llegada, se mostró optimista en general por preservar el acuerdo de paz. Nos sentimos confiados y positivos respecto a los progresos realizados. Somos lúcidos ante los desafíos. Por su parte, el vicepresidente J.D. Vance, que también está en Israel, reiteró la postura de Estados Unidos. Cisjordania no será anexada por Israel. La política de la administración Trump es que Cisjordania no será anexada por Israel. Esta seguirá siendo nuestra política, y si la gente quiere emitir votos simbólicos, puede hacerlo, pero ciertamente no nos gustó. El presidente Trump aseguró que Israel perderá su apoyo si anexiona a Cisjordania. Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que la aprobación en el Congreso sobre este proyecto fue una provocación deliberada de la oposición para crear discordia durante la visita del vicepresidente de Estados Unidos a Israel. Y a través de redes sociales se conoció un video presentado como el momento en que los ladrones sacaron las joyas del Louvre en París. Un video, al parecer, desde el interior del museo, muestra a los presuntos delincuentes descendiendo de esta especie de plataforma o de escalera mecánica montada en un camión para huir. 4 días después siguen saliendo a la luz videos y testimonios de este insólito crimen. El panorama del comercio en el país muestra signos alentadores este año, según Fenalco, con proyecciones que apuntan a un incremento del 9% en las ventas al cierre de este 2025. El gremio atribuye este crecimiento principalmente a la adopción de nuevas tecnologías que han fortalecido los diferentes sectores. Isaac Rivera, ¿qué otros temas se abordaron en el Congreso de Expo Góndola?
Los comercios en el país le están apuntando cada vez más al desarrollo tecnológico como herramienta clave para abaratar costos, mejorar eficiencia en sus procesos y aumentar sus ventas. Esta es una de las premisas expuestas por Fenalco durante el foro de Expo Góndolas. Un establecimiento que utilice la inteligencia artificial para saber los hábitos del consumidor, pues obviamente mejora su nivel de inventario de unos productos frente a otros y eso hace que las ventas sean mayores. Uno de los sectores que más ha evidenciado este impacto positivo es el de los negocios tipo retail. En los supermercados hemos visto bastante crecimiento. Estas herramientas sensoriales ha potencializado lo que es la data, la cantidad de personas que pueden ingresar a un centro comercial o, por ejemplo, a un supermercado versus las que están comprando. Hemos implementado algunas herramientas de inteligencia artificial, chatbot, por ejemplo, las ventas también por WhatsApp, donde el cliente tiene la comodidad, por ejemplo, de hacer sus pedidos por vía WhatsApp, por aplicación también. Para el cierre de este año, Fenalco proyecta un aumento del 9% en las ventas, destacando la transformación digital como motor de crecimiento. Consumidor más exigente, más informado, que busca productos más saludables, que busca productos hechos por empresas que hacen buenas prácticas en sostenibilidad y todo eso se puede leer a través de la inteligencia artificial. Pero el comercio también enfrenta grandes retos. Según el gremio, las pérdidas por robos ascendieron a 160.000 millones de pesos, por lo que buscan apostar a la tecnología para generar protección y sostenibilidad. Las nuevas tecnologías, detección a través de cámaras, entender comportamientos de las personas, hay muchos avances, sin embargo todavía falta tropicalizarlo y perfeccionarlo. Los comerciantes hacen un llamado a impulsar el desarrollo de tecnologías que fortalezcan innovación y eficiencia. En medio de la Ciénaga Grande de Santa Marta, un grupo de mujeres ha encontrado en el manglar la fuerza para renacer. Con sus manos siembran esperanza, restauran la naturaleza y transforman vidas. Está la historia de resiliencia y unión que hoy florece en Tasajera, Magdalena. Bancolombia y Caracol presentan Colombianos que hacen historia. Soy Caterina Ariza y esta es mi historia. Caterina Ariza lidera la Asociación de Mujeres Resilientes Cultivando Vida en Tasajera, Magdalena. Con alianzas y convenios con instituciones educativas, llevamos el mensaje de por qué guardarlo, conservarlo, preservarlo en nuestro territorio. Gracias al manglar, los ecosistemas pueden crear el oxígeno necesario para la vida marina. Son salacunas para esas especies de peces, crustáceos, moluscos que están en la Ciénaga Grande, pero a su vez también nos ayuda a contrarrestar esa erosión costera. Nosotros queremos devolverle algo, gratificarle algo. El manglar nos brinda a nosotros el oxígeno, entonces nosotros le devolvemos algo lindo a la Ciénaga Grande. En Tasajera, estas mujeres se dedican a recolectar semillas de mangle y hasta crearon un vivero para su producción. Personas afectadas por el conflicto armado, madres cabeza de hogar, afectadas también por el maltrato intrafamiliar y que han visto una oportunidad de mejorar sus condiciones de vida a través de esta organización que hoy lidera proyectos tan importantes. Tenemos aproximadamente entre 18 y 20 niños del barrio donde hacemos con ellos constantemente estas clasecitas con ellos. El manglar rojo protege a los mares de fuertes fenómenos meteomarinos y es único en la costa caribe colombiana. De allí la importancia de mantenerlo con vida y reproducirlo. Por eso, Caterina Ariza y la Asociación de Mujeres Resilientes Cultivando Vida son colombianas que hacen historia. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca por primera vez rescató, rehabilitó y liberó a un jaguar adulto que deambulaba por el departamento. Para las autoridades es una gran incógnita cómo llegó este animal a esa zona del país. Esta es la historia. Hace un mes este majestuoso jaguar fue rescatado en zona rural de Cundinamarca. Su cacería de terneros y otros animales para subsistir lo había convertido en blanco de los campesinos afectados. Además, la noticia de su presencia en la zona había atraído la atención de cazadores que lo perseguían por su piel. Ya en custodia de la CAR Cundinamarca, biólogos y veterinarios lo monitorearon a diario. La preocupación principal era que hubiese estado en cautiverio y hubiera modificado sus comportamientos salvajes, lo que haría imposible regresarlo a su hábitat. Pero todas las pruebas etológicas determinaron que eso era un individuo silvestre, sin impronta,
quiere decir que no tenía ninguna condición que hubiera aprendido o que hubiera perdido el miedo hacia el hombre. Pasaron 4 semanas de evaluación clínica y los expertos le acondicionaron al felino este collar para poder rastrearlo. Se realizará un monitoreo permanente mediante cámaras de observación o cámaras trampa y seguimiento satelital. Luego inició la compleja operación de sedarlo con la cantidad exacta de medicamento que lo mantuviera dormido durante el traslado. Los veterinarios le midieron el tamaño de la cabeza. El jaguar tiene la mandíbula más poderosa entre los felinos. Luego le revisaron los gigantescos colmillos y lo subieron a esta jaula en madera para llevarlo en avión hacia la libertad. En pleno vuelo el felino despertó y sus gruñidos daban cuenta de su buena condición. Pero lo que buscamos es que él se despierte gradualmente durante el transporte. Así se ve desde el aire el hábitat que ahora será el hogar del jaguar. Él va a lograr primero conservarse como individuo y a su vez relacionarse con las hembras. Y al fin llegó el momento tan esperado. La puerta de la jaula se abrió. El jaguar asomó su cabeza algo tímido como analizando el lugar. Luego tomó confianza y rápidamente salió de su jaula. Fue liberado en un corredor felino de la Orinoquía colombiana en el departamento de Vichada. Y así, en un emotivo y silencioso momento, el jaguar, el felino más grande del continente, recuperó su libertad. El animal corrió y se perdió entre la vegetación. Su historia es un recordatorio de la coexistencia con los animales salvajes y de la maravillosa fauna de nuestro país. Hermoso. 3:29. Así terminamos las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa, pero si quiere seguir los hechos del día, puede conectarse a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Chao.